En gestión de proyectos, el rol de interesado o stakeholder se define como un individuo, grupo, organización que puede afectar o verse afectado o percibirse a sí mismo como posible afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto. La forma más extendida de gestionar a los interesados es a través del registro de interesados, que incluye la identificación, evaluación, clasificación de los interesados del proyecto. Aquí tenemos los pasos que vamos a seguir en la demo. Primero voy a entrar como Project Manager y voy a añadir 3 interesados. Un interesado que no es un usuario de la herramienta, vamos a tenerle simplemente identificado por el nombre. Si queremos a otro usuario que entre en la herramienta, le invitaremos, entraremos como ese interesado se conectará y verá el proyecto. Y luego, pues otro interesado que sí es ya usuario de la herramienta, que no es invitado por el Project Manager, sabiendo un código, puede convertirse en interesado de un proyecto, que esto a veces es muy interesante para ciertos proyectos con muchos interesados. Bueno, vamos con la demo. Voy a entrar como Project Manager, utilizo este usuario de prueba, me conecto, veo varias organizaciones y en la organización gratuita PM People veo tiene varios proyectos este Project Manager. Uno de ellos es el proyecto de la traducción de un libro. Aquí veo pues, el cronograma, los costes, etcétera. Aquí también veo en la pestaña de inicio el registro de interesados. Y aquí veo pues, que este Project Manager se ha puesto a sí mismo también como stakeholder. Vamos a ver esa perspectiva. Entraríamos como stakeholder en este departamento, en este proyecto. Puedo ver el cronograma, las gráficas de coste y en la pestaña de control pues puedo ver el Project Charter, puedo ver los informes de alto nivel en unas fechas determinadas sobre o bien el proyecto entero o bien cada una de las cuentas de control a una fecha determinada. Aquí en este momento veo que el proyecto está en verde y esto es lo que ha dicho el Project Manager y información de alto nivel de alcance, tiempo y coste. Si quiero más profundidad, más detalles, pues voy aquí a Status Reports y entro en estas fechas de seguimiento. Veo esto desde esta perspectiva resumen o, como les digo, entrando en más detalle puedo ver los detalles de los seguimientos en cuanto al alcance. Aquí veo que para el proyecto completo en esta fecha de antes pues veo pues lo que se hubiera dicho relativo al alcance, relativo al cronograma igual y relativo al coste lo mismo. Aquí entraríamos en la cuenta de control que sea o en el proyecto entero y veríamos pues cuál es el detalle del seguimiento, bueno, del valor ganado en ese momento, ¿verdad? También puedo solicitar cambios y puedo ver pues, cómo van los cambios que yo he solicitado y transmitirle comentarios al Project Manager y saber si los ha leído porque esto bueno, está en verde o no. Bueno, ahora comienzo con los primeros pasos de la demo. Voy a utilizar otra organización que no va a ser la organización gratuita y voy a añadir a 3 interesados. Vamos allá. Entramos en esta organización como Project Manager, en este departamento, en este proyecto. Y en este proyecto vamos a añadir a 3 interesados. El primer interesado me conformo con que sea un interesado nominal. No lo voy a asociar a ningún usuario de la herramienta. El segundo interesado sí quiero que sea un interesado de la herramienta. Veo que aquí hay otro interesado, entonces debo invitar a este interesado que yo no sé si es usuario de PM People. Entonces vamos a invitarle. Iríamos aquí y vamos a invitarle a una cuenta nueva, yo que sé, esta por ejemplo. Ahora voy a ver mi correo. Aquí me ha llegado
este correo diciéndome que este usuario, este Project Manager, me ha invitado a esta organización. Entonces, si yo quiero unirme a esa organización, pulso aquí. Es un interesado nuevo, me tengo que registrar. Ahora me habrá llegado otro correo con el registro. Voy a mi cuenta de correo. Veo que ya me ha llegado el correo. Y ahora sí, puedo hacer login. Y veo que aparte de la organización gratuita, en la que bueno, tendré algunos proyectos y algunos roles por defecto, para que esto no esté vacío, pues aquí hemos puesto, por ejemplo, varios departamentos y este proyecto de prueba, etcétera, ¿no? Y bueno, también podría entrar aquí como interesado, etcétera. Bueno, me han invitado a esta organización, voy a ponerme yo como interesado. Y ahora si entramos como el Project Manager, aquí ya sí le vemos. Entonces lo puedo seleccionar y ahí ya saldría pues su foto, si tiene foto, que no es el caso, y bueno, ya está asociado. Si cambio de pantalla y veo entro como stakeholder, ya sí veo que tengo un proyecto en un departamento y puedo seguirlo como antes, ¿vale? Entonces este punto de la demo lo hemos completado, ¿vale? Hemos invitado a un interesado 2, ha entrado, se ha registrado por primera vez y ha entrado y ve este proyecto, ¿vale? Fin de esta parte de la demo. Y la otra parte que me interesa mucho que vean es pues cómo un interesado que no ha sido invitado por el Project Manager puede, por iniciativa propia, convertirse en interesado de un proyecto. Voy a hacer logout de este interesado y voy a entrar con otro interesado diferente. Bueno, lo que tendrá que saber ese interesado es un código. ¿Ese código quién lo sabe? Pues el Project Manager. Aquí en Project Data, el Project Manager puede controlar si ese proyecto está visible para que se suscriban por iniciativa propia los demás o no. ¿Vale? Esto lo controlamos así. Este es el código. ¿Vale? Entonces, imaginemos que somos un interesado bueno, diferente. Voy a salir del interesado que teníamos antes, el 201. Ahora voy a entrar con otro. Este interesado también es interesado en esta organización, pero si entra como interesado, aquí no tiene ningún proyecto. Entonces, él puede utilizar ese código y suscribirse. Y en ese momento ya lo ve ese proyecto. ¿Qué ve el Project Manager? Vamos a cambiar de pantalla. Pues si va al registro de interesados, ve que tiene un interesado más. ¿Vale? Entonces, en la demo, este es el punto, ¿no? O sea, este interesado tercero entra con un código, pero el Project Manager no quiere. Entonces, el Project Manager puede rechazarle, ¿vale? Aquí podría mantenerle y explicar un poco, pues, ciertos detalles sobre este interesado, pero no tiene derecho a ver ese proyecto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues le quitamos. En ese momento, bueno, antes de salirme de aquí, voy a evitar que nadie ya se pueda suscribir, ¿de acuerdo? Si cambio de pantalla veo lo que le pasa al interesado, el interesado si refrescamos, si volvemos a entrar en esa organización como stakeholder, vemos que ya no tengo proyecto y si yo quiero ahora utilizar el código, pues me dice que no hay un proyecto con ese código al que asociarse en esta organización. Bueno, ahora vamos a ver algunas pantallas desde el móvil con la perspectiva de interesado. Yo me imagino que lo más frecuente es que un interesado recién invitado, como le pasaba al 201, pues no tiene instalada la aplicación. Entonces, esto es un iPhone. Si fuera un Android, pues lo buscaríamos en Google, ¿verdad? Y aquí debo buscar en App Store. Creo que si buscamos PM People ya salimos. Aquí estás. Venga, pues lo instalamos. Abrimos la aplicación. Permitimos notificaciones.
Y si recuerdan, el primer interesado que invitamos, a ese que yo titulaba interesado 2, que era usuario de la herramienta, pues tenía esta dirección de correo. La pongo por aquí, esta es. Accedemos y vemos pues, que salían las dos organizaciones, y en esta organización sí tengo un proyecto al que puedo entrar como interesado, ¿vale? Porque, bueno, pues el Project Manager me ha registrado, ¿verdad? Y aquí yo veo pues, lo de antes y puedo ponerle comentarios al Project Manager, etcétera, etcétera.